La Iglesia La Recolección o Parroquia El Santísimo Nombre de Jesús es una iglesia católica, situada en el centro histórico de la ciudad de Guatemala en el barrio que lleva su nombre. Hasta el 6 de marzo de 2016 se encontraba a cargo de la Orden Franciscana, OFM, actualmente está a cargo de la Arquidiócesis de Guatemala. Uno de los templos mayores erigidos en la Nueva Guatemala de la Asunción tras la fundación de esta en 1776. Es heredero de algunos de los bienes traídos del Colegio de Cristo Crucificado de Propaganda Fide, La Recolección, de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Con algunas piezas barrocas sobresalientes como el conjunto de los Justos San Joaquín, Santa Ana y la Virgen María Niña. Su imaginería procesional, como el Cristo Yacente, pieza dramática de finales del siglo XVIII, y el Cristo Nazareno, de la segunda mitad del siglo XIX, se encuentran entre las más representativas de la Semana Santa moderna en Guatemala. Tras los terremotos llamados de Santa Marta, el 29 de julio de 1773, el conjunto del Colegio de Cristo Crucificado, que fuera fundado por los frailes Jorge de la Torre y Antonio Margil de Jesús en 1701, fue de los más dañados por los movimientos telúricos. El Colegio de Propaganda Fide se mudó a la Nueva Guatemala de la Asunción en 1776 y el síndico del convento, Juan Fermín de Aycinena, patriarca del clan Aycinena, la familia aristocrática más influyente en ese tiempo, consiguió que se le otorgaran 3 cuadras en la nueva ciudad para la iglesia y sus conventos. Las cuadras otorgadas fueron las 145 a 147 y las obtuvieron el 12 de marzo de 1776. Las cuadras de la nueva ciudad eran de 400 varas cuadradas, mientras que las de la antigua capital eran de solamente 177 varas de largo por 198 de ancho. Al concretarse y ordenarse el traslado de la ciudad a su nuevo emplazamiento al Valle de la Virgen, Pedro García Aguirre elabora los planos en 1797, y se enviaron a España para su aprobación, la cual fue rechazada por considerar muy ostentoso el proyecto. El 20 de octubre de 1806 se emitió la Real Cédula que suspendió el proyecto, obligando a los frailes a pedir limosnas a los feligreses para terminar la construcción. Entonces se continuó el proyecto en 1809, dirigido por el arquitecto Santiago Marquí. Sin embargo, 4 años después, cuando el dinero de las limosnas se agotó, los recoletos acudieron a las autoridades gubernamentales y al arzobispo Ramón Casaus y Torres a solicitar fondos, pero estos tampoco tenían. Aycinena viajó a España en 1813 para tramitar la construcción de la iglesia, pero se desconoce si hubo resultados de estas. Tras la independencia de Centroamérica en 1821, los criollos centroamericanos formaron 2 partidos radicales con diferencias irreconciliables: los liberales y los conservadores. Los liberales perseguían la eliminación del poder político y económico de la Iglesia Católica y de los aristócratas guatemaltecos del clan Aycinena, mientras que los conservadores aspiraban a mantener los privilegios que tenían durante la colonia española. La tensión en la región aumentó en 1825, cuando los conservadores guatemaltecos se hicieron con el poder de la Federación Centroamericana, desencadenando la Guerra Civil Centroamericana que terminó con el derrocamiento del presidente del estado de Guatemala, Mariano de Aycinena y Piñol, hijo de Fermín Aycinena, a manos del general liberal hondureño Francisco Morazán. Tras la caída de Aycinena, los aristócratas guatemaltecos fueron hechos prisioneros en el Palacio Aycinena y luego fueron expulsados del territorio centroamericano junto con los miembros de las órdenes regulares. Los bienes de los conservadores y de las órdenes fueron confiscados por los liberales y utilizados para fines públicos y privados. Así pues, los recoletos tuvieron que abandonar su nuevo templo que quedó a medio construir hasta que el régimen liberal de Mariano Gálvez y de Francisco Morazán fueron derrotados por el general guatemalteco Rafael Carrera en 1840. Los recoletos habían llevado a la nueva ciudad todas sus reliquias eclesiásticas, pero muchas de las piezas de plata fueron robadas por las huestes del general hondureño Francisco Morazán tras la expulsión de las órdenes regulares y de los aristócratas del clan Aycinena en 1829. Los bienes de los recoletos quedaron inventariados en la orden que se le dio al regidor de la Municipalidad de Guatemala, Carlos Barrientos, el 11 de julio de 1829 para la expulsión ordenada y pacífica de la orden recoleta.
No solo la iglesia fue inventariada, todos los conventos y fincas rurales de los Recoletos también lo fueron. Se giraron órdenes para que los comandantes militares de los departamentos aseguraran a los regulares y a los laicos que los estuvieran acompañando y luego los sacaran pacíficamente de sus propiedades en toda la región y luego los escoltaran hasta la villa de Sonsonate. Al concretarse la revolución liberal en 1871, el gobierno ahora controlado por los liberales suprimió las órdenes religiosas, las cuales se oponían a la repartición de las tierras de indios a los nuevos terratenientes cafetaleros liberales. Los bienes de la Iglesia Católica fueron confiscados y los miembros del clero regular expulsados del país, saliendo los frailes recoletos del país el 7 de junio de 1872. La iglesia fue convertida en parroquia, a cargo de los miembros del clero secular y del arzobispo, quienes también vieron su influencia política y económica reducida cuando el gobierno de Justo Rufino Barrios prohibió el diezmo obligatorio. El resto del conjunto monumental de la recolección fue utilizado entonces para fines gubernamentales, siendo fundada la Escuela Politécnica en sus instalaciones. La Escuela Politécnica empezó a funcionar el 1 de septiembre de 1873. Nuevamente se perdieron obras de arte y alhajas del templo, al punto que desde 1829 a 1917 se perdieron todos los retablos, la mayor parte de las imágenes y casi todas las pinturas que habían trasladado los Recoletos desde la antigua Guatemala. El edificio del convento Recoleto fue modificado en gran parte, especialmente para albergar la secretaría y dirección de la escuela, y se construyó un edificio de 2 niveles para dormitorios. El patio principal estaba bellamente jardineado, contaba con una pequeña fuente circular en el centro y estaba circundado por un corredor antiguo y conventual. La portada principal estaba sobre la tercera calle poniente y muchos cipreses adornaban los jardines. En 1908, durante el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera, los cadetes de la Escuela Politécnica intentaron asesinar al presidente, quien en represalia mandó a fusilar a los cadetes involucrados y a derrumbar las instalaciones hasta los cimientos, destruyéndose así el antiguo convento Recoleto. En 1917 y 1918 2 fuertes terremotos azotaron la ciudad de Guatemala y destruyeron casi por completo el templo Recoleto, imposibilitando la celebración de los cultos sagrados. Los terremotos destruyeron la cúpula, bóveda y las torres de los campanarios. El gobierno del presidente Manuel Estrada Cabrera fue incapaz de reconstruir la ciudad y el templo quedó destruido por varios años. Los religiosos obtuvieron una licencia para colocar una capilla provisional ante la puerta principal del templo para poder realizar los actos litúrgicos. El solar del antiguo convento había quedado convertido en un campo donde había algunos restos de lo que fue la Escuela Politécnica y tras los terremotos los vecinos afectados erigieron sencillas casitas en el área. En marzo de 1924 se hizo cargo del templo el padre Leonardo López, de la Orden Franciscana de Cartagena y comienza la reconstrucción de la iglesia en el mismo año de su llegada. El 30 de diciembre de 1924 puso al servicio del culto toda la nave central hasta el crucero. Posteriormente, se reconstruyó de cemento, hierro y ladrillo la fachada hasta el cornizamiento y se convirtió en salón de actos la sacristía. También se cerró de cemento armado el arco toral principal y se inició la reconstrucción del crucero. Finalmente, en 1941 se terminaron los cruceros y se techó de cemento armado todo el antiguo presbiterio. El 3 de septiembre de 1949, se bendijo el nuevo órgano de la iglesia por el nuncio apostólico Giovanni María Emilio Castellani y al día siguiente, el arzobispo metropolitano Mariano Roseli Arellano bendijo el crucero de la iglesia. El 8 de diciembre de 1952 llegó a Guatemala por tercera vez el fraile franciscano Miguel Murcia, quien ocupó el cargo de guardián de la iglesia de la Recolección, e impulsó la reconstrucción las 2 torres de los campanarios del templo y el cornamento exterior. Además, Murcia fue el artífice de la construcción del edificio del Liceo San Antonio, de 17 casas para las familias de escasos recursos en el barrio Recoleto, el consultorio médico y el salón de promoción humana. El 21 de septiembre de 1955, Murcia fundó la Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro y el 13 de marzo de 1959, la Hermandad de la Virgen de Dolores.
El templo pasó funcionando varios años, hasta el terremoto del 4 de febrero de 1976, que dañó nuevamente la edificación, provocando la destrucción de la bóveda, las torres laterales y causando rajaduras en la cúpula y columnas. La imaginería se encontró en buen estado y se resguardó en casas particulares y en la casa parroquial. Los daños fueron menores que los ocurridos en 1917-1918, debido al reforzamiento de acero y concreto que se utilizó en ese momento. El Instituto de Antropología e Historia constató que gran parte del interior de la iglesia tenía agrietaduras, pero que las bases estaban en perfecto estado, lo que hacía posible su restauración. En las fachadas las columnas principales estaban en buen estado y los trabajos de restauración se hicieron rápidamente gracias al apoyo de los feligreses y por las gestiones del padre Leonardo García Aragón ante el gobierno del general Eugenio Laugerud García, que a diferencia de Estrada Cabrera, manejó la recuperación del país eficientemente. En 1977 ya se había reparado el piso y la mayor parte de la bóveda. El 13 de junio de 1978 se realizó la reinauguración del Templo Recoleto. Sábado del Consuelo. Este día la Hermandad de Jesús Nazareno del Consuelo saca a la imagen en procesión. Dicha imagen fue tallada en el siglo XIX y existen varias versiones sobre su origen. El Heraldo Recoleto del 22 de marzo de 1959, afirma que la primera vez que salió en procesión la imagen del Nazareno fue hasta 1898. El tipógrafo de abril-mayo de 1992, atribuía la escultura a los hermanos Juan y Santiago Ganuza. Juan habría tallado la imagen del Señor sepultado en 1830, y Santiago la del Nazareno, entre 1830 y 1835. La publicación también relata que en 1850 por primera vez salió el Nazareno en procesión, aunque el cortejo fue suspendido en 1872, cuando el gobierno liberal empezó a expular a las órdenes regulares. En 1974, Fray Deodato Carvajo, uno de los frailes franciscanos que se encargaron del Templo Recoleto en el siglo, relató que la iglesia contaba con varias obras de arte religioso, entre las que destacaba el Cristo Nazareno, siglo XVIII, y una escultura de San José del Maestro Ganuza. El historiador Haroldo Rodas estudió dos obras de Juan Ganuza: la imagen del Nazareno de El Calvario y la que Ganuza envió a la Santa Sede en 1888. Luego las comparó con la imagen Recoleta y encontró que ambas esculturas tienen características comunes con la imagen de Jesús Nazareno del Consuelo. De acuerdo a Rodas, los tres nazarenos tienen una posición similar de la mano, la mirada, muestran un singular movimiento girado en los hombros y la posición coincidente del rostro, que son patrones que permiten ser atribuidas al mismo tallador. Ahora bien, las diferencias entre los nazarenos se deben a que la imagen Recoleta fue seriamente dañada durante los terremotos de 1917 y 1918 que destruyeron la iglesia. Cuando la imagen fue restaurada, imperaba un gusto por los cánones europeos románticos, que se basaban en modelos italianos y franceses, por lo que su restaurador, Julio Dubois, le puso ojos color celeste. Posteriormente, a mediados del siglo XX, Huberto Solís adecuó y reencarnó la imagen, y le cambió el ceño y barba dulcificando la expresión de la escultura. El Nazareno fue consagrado el 3 de marzo de 1956 por el obispo de San Marcos, Celestino Fernández. Un año más tarde, se le cambió la cabellera de rizos, que le acercaba a los patrones barrocos españoles, por otra lacia, con el objeto de darle un efecto más natural y acentuar el espíritu romántico francés. Virgen de Dolores. La Dolorosa de la Recolección, que sale en procesión el sábado de Ramos, según la tradición oral, era originalmente una Virgen de Misterio, que fue transformada en Dolorosa. Es posible que fuera trabajada por Julio Dubois, ya que encaja en su línea de trabajo. Otras versiones apuntan a que la Virgen era una imagen de la Inmaculada Concepción. En cuanto a las esculturas de María Magdalena y de San Juan Evangelista, estas fueron realizadas por Huberto Solís en 1945. La escultura de Magdalena se convirtió en el icono de belleza femenina guatemalteca de mediados del siglo XX. Cuenta con una cabellera de color oscuro y lacio, pero se acostumbra a sacarla en procesión con otra rizada y de color claro.
Por su parte, la imagen de San Juan Evangelista en la espalda tiene dos ranuras, en las que se pueden acomodar alas, por lo que se cree que la imagen era originalmente un ángel que fue modificado por Solís. La procesión del Nazareno no es muy antigua, probablemente de principios del siglo XX, y dejó de salir algún tiempo. En 1933, salieron por primera vez en Guatemala 8 romanos, pero los trajes se deterioraron por no tener almacenamiento adecuado. Cuando llegó Fray Miguel Murcia, las procesiones recoletas cobraron auge nuevamente. De hecho, fue Murcia quien bautizó a la imagen como Jesús del Consuelo porque, en su opinión, se sentía consolado por su mirada. El cortejo del Sábado del Consuelo inicia su recorrido a las 10 a.m. y regresa al Templo Recoleto a la 1 a.m. del Domingo de Ramos. La procesión se inicia con su marcha oficial Jesús del Consuelo compuesta por Fray Miguel Ángel Murcia y la imagen se porta en andas de 120 cargadores. El cortejo es muy ordenado y los numerosos miembros de la hermandad acompañan el recorrido en 2 filas a los lados de las andas. En Viernes Santo, se realiza la procesión del Santo Entierro, que incluye el acto de crucifixión y descendimiento y realiza su recorrido por las calles del centro histórico. La realista escultura barroca sale en procesión únicamente vistiendo un paño de pureza y dotando de cierto realismo y patetismo la procesión.